Dentro de esta unidad, fundamentos de los trastornos del neurodesarrollo, me corresponde el subtema factores de los trastornos del neurodesarrollo. Estos factores son los siguientes: genéticos, ambientales y neurobiológicos. ¿Qué son estos factores? Son causas que interrumpen el desarrollo cerebral durante etapas críticas, como la etapa prenatal, perinatal y postnatal, y que alteran circuitos neuronales, sinapsis y la mielinización. Entonces, quiere dejar dicho que estos factores son una causa compleja de interacción de factores genéticos que intervienen en mutaciones, alteraciones. Así podemos ver en la etapa prenatal que pueden ocurrir infecciones maternas, toxinas como el alcohol pueden interferir. También en la etapa perinatal pueden ocurrir complicaciones del parto, falta de oxígeno. Y en la etapa postnatal podemos ver que pueden ocurrir traumatismos, infecciones como meningitis, también exposición a tóxicos y ambientes sociales, mala nutrición, privación social y exceso de pantallas. Es decir, que estos son factores que pueden estar afectando esta genética. Todos estos factores combinados pues son la causa pues de que se esté dando estos trastornos del neurodesarrollo. Podemos deducir que cuando se interrumpe el desarrollo cerebral, también se ven afectados o alterados los circuitos neuronales, la sinapsis y la mielinización. Sabemos que la sinapsis es ese proceso de comunicación entre dos neuronas, que es el mecanismo fundamental para la transmisión del impulso nervioso en el sistema nervioso. Es decir, que la sinapsis es de una gran importancia, que cuando las células dejan de hacer pues ese mecanismo, ese proceso, entonces el cerebro se ve grandemente afectado y podemos ver entonces diferentes alteraciones que las vamos a mencionar más adelante. También podemos notar que cuando se interrumpe este desarrollo neuronal o cerebral, también existen daños en la mielinización. La mielinización es el proceso pues de la construcción de la mielina, que es una capa que protege a las neuronas, que protege a los nervios. Esta mielina, cuando está en proceso normal, pues la información
pasa con fluidez a través de las neuronas, a través de los nervios. Pero cuando la mielina está dañada, cuando ese proceso de mielinización no ha ocurrido de forma normal, entonces es como cuando en una pista hay obstrucciones que los vehículos no pueden transitar de forma normal, no pueden pasar con la fluidez que se necesita. Entonces, pues la mielina sirve para proteger a los nervios, para proteger a las neuronas. ¿Qué contiene la mielina? Pues la mielina tiene lípidos y tiene proteínas. Veamos algunas definiciones clave de estos factores. Factores de tipo genéticos, pues son mutaciones o anomalías cromosómicas que hacen que fallen proteínas esenciales del cerebro. Factores ambientales. Tóxicos e infecciones provocan inflamación y cambios epigenéticos durante el desarrollo. Aquí podemos acotar haciendo una comparación con los cambios epigenéticos y los factores genéticos, que los cambios epigenéticos pueden ser reversibles, pero en contraste con los cambios o mutaciones genéticos, estos son daños mayores porque los cambios genéticos o estos factores genéticos son irreversibles, es decir, que estos daños son mayores, estos cambios o estas mutaciones son daños mayores y que son irreversibles. Y en comparación, pues con estos cambios epigenéticos, entonces pueden ser reversibles estos cambios epigenéticos y que se pueden sanar o subsanar a través de terapias y de medicamentos. Factores neurobiológicos. Aquí podemos explicar que el cerebro tiene volúmenes reducidos y desbalance de neurotransmisores. Vamos a ver más adelante, pues, algunos ejemplos. Ejemplos genéticos. Aquí tenemos un factor, el factor Down, o sea, la trisomía 21. Veamos. Tenemos que en el mecanismo ocurre una sobredosis génica, es decir, en el hipocampo. Y el resultado que podemos observar es una discapacidad intelectual, como ocurre con los niños que tienen el síndrome de Down. Pues, ¿en qué consiste esa trisomía 21? Pues ocurre que cuando está la división, cuando está la meiosis en la división celular, pues no ocurre perfectamente como debe de ocurrir la división celular. Entonces, pues se unen dos cromosomas
21, ya sea del padre o de la madre. Y entonces pues se une con el otro cromosoma 21, ya sea del padre o de la madre. Es decir, que en vez de existir dos cromosomas 21, que es lo normal, entonces esa sobrecarga o esa sobredosis génica, como lo dice aquí, entonces eso es lo que conlleva pues a ese down, esa sobrecarga de genes, entonces hace que el cerebro trabaje más lento y por ende entonces ocurre el síndrome de Down y el resultado es una discapacidad intelectual. Otros ejemplos de características genéticas. Veamos estos ejemplos. Tenemos el factor X frágil o FMR1 o también síndrome de X frágil, que ocurre en el gen llamado FMR1. Este es un síndrome que ocurre en el cromosoma X específicamente. Pues podemos imaginarnos que el cerebro necesita una proteína maestra llamada FMRP para que las neuronas se conecten bien. Entonces, pues ocurre que sin este factor o sin esta proteína, aquí, como podemos observar en este mecanismo que ocurre ahí, sin esta proteína FMRP, las dendritas de las neuronas se quedan inmaduras, se quedan débiles. Esas dendritas son como esas antenitas que están pendientes de recibir las informaciones, de recibir esas informaciones genéticas, esas informaciones como neurotransmisores. Entonces, ¿cuál es el resultado que tenemos? El TEA, es decir, el trastorno del espectro autista más déficit ejecutivo. Ese déficit ejecutivo pues viene resultando en problemas o dificultades en la planificación, en el control inhibitorio y también entonces en las emociones. Ocurre también ese déficit ejecutivo, o sea, problemas para planificar, prestar atención y controlar los impulsos. El problema está que en el X frágil, el gen FMR1 se apaga, diciéndolo así de manera llana, se apaga y no fabrica esa proteína que necesita el cerebro, pues para que esas neuronas se conecten y estén funcionando a la perfección. El factor Rett o el síndrome Rett es un error, una mutación
y no funciona bien. Este factor o este síndrome se encuentra específicamente en el gen MECP2 y este gen se encuentra específicamente en el cromosoma X y su función es como un interruptor maestro que se encarga de fabricar una proteína que controla a otros genes. Es decir, que la función de este gen MECP2 es de controlar, de fabricar proteína para controlar a otros genes. Entonces, en condiciones normales, esto es lo que hace este gen, fabricar esa proteína pues para controlar, servir de interruptor. Pero ocurre que en el mecanismo de metilación ADN, pues aquí está alterada esta función de este gen. ¿Y qué tenemos entonces como consecuencia? Pues una regresión de habilidades. ¿Qué queremos decir con la regresión de habilidades? Que son habilidades o conocimientos que se pierden, que si el niño o la niña pues ya se estaba desarrollando de manera normal al principio, pues de repente empieza a perder capacidades, pues que ya tenía conocimientos, que ya tenía desarrollados, pues entonces aquí empieza a perderlos, empieza a perder estas habilidades, estos conocimientos, estos aprendizajes. Esto ocurre como resultado de regresión. Ejemplos ambientales. En el factor alcohol fetal es cuando la madre, estando embarazada, pues consume alcohol. El mecanismo que ocurre es una neurotoxicidad directa, es decir, que el feto o el embrión es afectado directamente con esa neurotoxicidad que viene pues justamente del alcohol que toma la madre. El resultado, pues, microcefalia más un déficit cognitivo o un déficit intelectual. Es decir, que hay un nivel de funcionamiento intelectual inferior a lo esperado para la edad del paciente o del bebé o del niño. Es decir, que vamos a tener aquí en este caso, pues una discapacidad intelectual. Continuando con los ejemplos de características ambientales, tenemos que en el factor de prematurez existe un mecanismo de inflamación periventricular. ¿Qué quiere decir esto? Que alrededor de los ventrículos que son unas cavidades profundas dentro del cerebro que están llenas de líquido, un líquido llamado encefalorraquídeo. Cuando ocurre esta inflamación de los ventrículos, pues tenemos como resultado una parálisis cerebral. Entonces podemos ver
que en el factor de infecciones maternas tenemos como mecanismo citoquinas proinflamatorias y como resultado, pues, tenemos unas calcificaciones más microcefalia. Es decir, que vamos a tener pues un bebé o un niño con cabeza muy pequeña. Es decir, que vamos a tener también dificultades con este tipo de mecanismo que estamos viendo aquí en este tipo de factor de infecciones maternas. Ejemplos de características neurobiológicos. Veamos el factor hipoxia perinatal. Cuando hablamos de hipoxia perinatal, estamos hablando de poco oxígeno del bebé a la hora del parto. Entonces, ¿qué vamos a tener como mecanismo? Tenemos necrosis en el hipocampo, en la corteza cerebral. Es decir, cuando hablamos de necrosis, hablamos de muerte de esas células o de esas neuronas específicas en esa área específica del cerebro. ¿Qué vamos a tener como resultado? Pues vamos a tener TDAH más memoria pobre, es decir, trastorno de déficit de atención con hiperactividad más una memoria pobre. En el otro factor, pues lóbulo frontal TDAH, vemos como mecanismo un volumen de menos de 4% más hipodopamina. No hablamos de hipodopamina, pues hablamos de un valor bajo, muy bajo de la dopamina. Que la dopamina, pues, es esa gasolina, ese combustible que nos mantiene con motivación y que somos capaces a través de ella, a través de esa proteína o de esa sustancia, pues somos capaces de tener espera, de esperar. Tenemos esa motivación y nos hace esperar. Somos capaces de esperar. En el niño, en el cerebro, cuando no existe esa dopamina, entonces no hay la capacidad de espera. No hay la capacidad de esperar algo para mañana, por bueno que sea, una vez. Entonces, por eso, como resultado, es impulsividad severa. En conclusión, estos factores de los trastornos del neurodesarrollo son factores multifactoriales que incluyen interacción genética, ambiente y neurobiológica. La implicación educativa, pues intervenciones específicas por circuito dañado, es decir, dependiendo del área que se haya afectado. Además, con intervenciones de estrategias y metodologías multisensoriales que compensan la conectividad deficiente o la conectividad que se haya afectado. Damos paso por aquí a la compañera Cristina. Adelante, Cristina, con tu exposición.